avísenme si se ve bien. Vamos a comenzar viendo torno, ¿sí? El apunte que vamos a usar es el apunte de torneado, ¿sí? El de Informática 2. Profe, ese apunte tenlo ve. Yo mandé un link, hace la semana pasada o el lunes, no me acuerdo, cuando fue el lunes me parece, donde en ese link, por Dropbox, vamos a bajar todos los apuntes de la cátedra, está todo actualizado ahí. Entonces ustedes tienen que buscar ese link y ahí les va a permitir bajar. ¿Cómo? ¿Que es el de torneado que tiene tapa amarilla? Sí, el 3-1 se llama el apunte. Torneado Libro de Formación 2020. Bueno, yo de todos modos lo voy a compartir en la pantalla, ustedes van a ir viendo mi pantalla de ese apunte. Pero ustedes deberían bajarlo. Lo voy a volver a repetir, lo voy a volver a publicar en Autogestión el link. Así lo pueden bajar todos. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, ahí estoy compartiendo un video. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí, profe. Sí, profe. Lo ve. Eso que ven ahí es un operario que está programando un torno control numérico. Esta pantalla que ustedes ven acá es la computadora de la máquina. Entonces, el operario va a programar ahí la pieza que quiere mecanizar. Yo le voy a dar inicio al video y le voy a ir explicando todas las partes del torno. Bueno, ahí, como podrán ver, está dibujando la pieza que quiere tornear. Está así haciendo una simulación del mecanizado. Eso verde que se ve ahí es el tocho en bruto, o sea, el material bruto, y el cual después de mecanizado va a obtener una pieza determinada. Ahí está simulando esas líneas que se ven ahí, es una simulación de cómo el torno se va a mover. Voy a parar ahí el video. Esto que ven acá a la izquierda se llama usillo de la máquina, y el usillo de la máquina se compone de lo siguiente: un motor que está hacia la izquierda, que no lo vemos, y esto que es propiamente dicho un plato de sujeción, que tiene unas mordazas, ya lo vamos a ver más adelante, que sujetan la pieza. Aquí vemos la pieza, el producto que nosotros vamos a mecanizar. Como verán, el plato está girando, ¿sí? Gira hacia nosotros, o sea, vemos que está como rodando hacia nosotros. Por otro lado, aquí a la derecha, tenemos una torreta portaherramientas. Cada espacio que tenemos aquí, ¿sí? Podemos colocar nosotros una herramienta. Por ejemplo, acá hay colocado una herramienta, ya se va a ver en detalles. Esta torreta gira y va posicionando la herramienta que yo deseo utilizar para mecanizar. Entonces vamos a dejar correr el video, porque después se lo voy a volver. Entonces, fíjense, ahí ya se aproximó, la pieza girando, se ve cómo la herramienta va sacando material a la pieza mientras gira el plato. Eso que ve que se salta como chispas, no es chispas, sino son virutas, de la viruta que va sacando el torno del tocho bruto. Ahí vemos otra vista, como gira, no vemos la pieza. Ahí vemos la pieza. Entonces, cada pasada que da va conformando la geometría que nosotros deseamos obtener. Ahí está como haciendo un cilindrado del producto. Bueno, ahí como verán, cambió de herramienta, no se vio cuando hizo el cambio, pero la torreta giró. Fíjense que ahí tiene un número 3,
Esta debe ser la número 2. Vamos a ver cuál era la anterior. Bueno, acá se ve un 1. Entonces, la herramienta no es la misma. Está en la 1. Sigue con la 1. Y ahí cambia la herramienta 2. O la 3. Debe ser, era 3, perdón. Entonces, el proceso que está haciendo ahí es como un ranurado. Está haciendo una garganta. Bueno, ahí está simulando. Fíjense, en esta pieza que está mecanizando, ya el diámetro, la garganta que está hecha, y acá que está como rayado, está simulando esta punta que está haciendo una rosca. El mismo proceso va a generar una punta roscada. Ahí se ve cómo hace la rosca, que es otra herramienta, fíjense, la 4. Ahí, arriba, se ve que la herramienta es la número 4. ¿Sí? Y termina de generar la rosca. Fíjense, esta es la primera herramienta que usó. Estaba allá abajo, giró, se encuentra aquí arriba. Entonces, este magazine por herramienta gira y va posicionando la herramienta que yo deseo utilizar. Entonces, ahí está el producto ya terminado. Y bueno, no se ve más nada. ¿Se entendió el proceso de torneado o necesita que repita alguna cosa? Entonces, básicamente, volvamos a esa foto, tenemos un plato. Esto que vemos aquí, en esta zona que está girando, son mordazas. Son 3 mordazas que apretan este cilindro, que está en bruto, el cual gira conjuntamente con el husillo. Y aquí tenemos la torreta porta herramienta. A ver si en alguna posición está el plato parado. No lo veo. Bueno, ahí está parado, se ve. Esta parte que está acá es la mordaza. Ya lo vamos a ver en la punta después, en un esquema, para que tengan una idea. Bien, entonces voy a compartir ahora. El apunte en el cual vamos a dar la clase. Bien. Entonces, el apunte se llama torneado. Acá está más o menos un índice, la teoría, procedimiento de selección y otros temas más que lo vamos a ir a desarrollar. Bien. Si vemos esta foto, observamos aquí la pieza, tal cual como veíamos recién en el torneado. Esto que está acá es el porta inserto, la herramienta porta inserto. Y esta punta, este rombo que está ahí sujetado con este tornillo, inserto de 35 grados, todo depende del proceso que yo quiera realizar. Esta es una foto esquemática. Lo que importa es que entiendan que esta es la pieza, este es el porta herramienta, el porta inserto y este es el inserto. Bien, entonces vamos a empezar a desarrollar la teoría. Y vamos a ver todos gráficos esquemáticos en el apunte. Entonces, dice que el torneado compone 2 movimientos. Una que es la rotación de la pieza. Ahí vemos, esta es la pieza. Ahí vemos la rotación, tal cual como veíamos recién en el video. La pieza está rotando. Y la herramienta, si bien acá vemos 2 fotos, o está esta posición. O sea, no pueden convivir 2 posiciones distintas. Solamente en un esquema que indica los movimientos que puede generar la herramienta de traslación. En este sentido, en el sentido, digamos, axial y en el sentido radial. Para lograr estas formas, ¿sí? Estas formas curvas así, nosotros necesitamos combinar esos 2 movimientos, es decir, interpolar en esos 2 ejes conjuntamente para formar una interpolación circular, por ejemplo. Es decir, que la herramienta
se desplaza en un plano que pasa por el eje de la pieza. Ese plano tiene dos sistemas de coordenadas, dos ejes de coordenadas, X y Z. El Z es en el sentido longitudinal de la pieza, ¿sí? En el sentido axial. Y el X es en el sentido radial. Entonces, combinando los movimientos de esos dos ejes, yo puedo, si mantengo constante el X y muevo solamente en el Z, estoy cilindrando la pieza. ¿Sí? Estoy haciendo este cilindro. Si mantengo el Z constante y me muevo axialmente, estoy frenteando la pieza. Es decir, que aquí estamos mostrando un torneado y refrendado con movimientos axial y radial de la herramienta, tal cual dice este cálculo. Pero bueno, hablamos de perfilado, quiere decir que puedo combinando estos dos movimientos conjuntamente, puedo lograr estas formas curvas, ¿sí? Estoy interpolando conjuntamente en el mismo momento los dos ejes. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bien. Sí, profe, yo tengo una. Sí, dígame. ¿Qué es axial? ¿Ququé sería axial que decía arriba? Axial es eje. Axial significa eje. Perfecto. Esta pieza de revolución gira sobre su propio eje. Ese eje coincide con el del husillo. Este es el husillo, ¿sí? La pieza está tomada con estas tres mordazas. ¿Sí? El mismo eje de este husillo que gira sobre un eje de motor, el mismo eje que coincide con el eje de la pieza. O sea, en el torno yo solamente puedo fabricar piezas de revolución. Piezas de revolución son aquellas que tienen un perfil que giran sobre su eje. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Bien, entonces... Un rato. Hay alguien que se está acoplando con un audio. Puede. Bien. Seguimos. Entonces, vamos a ver alguna definición. Velocidad de husillo. ¿Se escucha ahí? Sí, profe. Bien. Velocidad de husillo. Velocidad de husillo se expresa en revoluciones por minuto. ¿Sí? Es la velocidad a la que gira el plato, ¿sí? Y por ende la pieza al estar sujeta al plato. Acá vemos el plato sin pieza y aquí está el plato con una pieza puesta en el husillo, ¿sí? Esas tres mordazas que están aquí se abren y se cierran como si fuesen tres dedos, que puedo abrirlos, meter la pieza en bruto y cerrarlos. Este plato es un plato manual, ahí se ve una tuerca, se mete una llave y si se gira en sentido horario aprieta, si se gira en sentido antihorario afloja. De todos modos hay husillos que son hidráulicos o neumáticos, o son más automáticos. Bien, entonces definimos velocidad de husillo, revoluciones por minuto. Velocidad de corte. La velocidad de corte es una velocidad que se mide en metros por minuto. Aquí vemos el husillo girando, la pieza girando, ¿sí? Símbolo de giro. Y la herramienta que está en este momento cortando. Eso que ven ahí arriba del inserto, es amarillo, que es el inserto que corta, es la viruta. Si miramos de frente esta pieza, en el sentido axial, vamos a ver el diámetro de la pieza girando y el inserto apoyado ahí tangencialmente que está cortando sobre la pieza. Entonces la velocidad de corte se define como la velocidad relativa que hay entre la pieza que está girando y el inserto. Esa velocidad relativa es una velocidad tangencial. ¿Está claro? Acá no está dibujado, pero es como si fuese un vector, así, vertical, tangente al diámetro. Entonces la fórmula de una velocidad de corte, o una velocidad tangencial, se deduce de a qué velocidad gira este punto, ¿sí? Este punto, supongamos que la mano está aquí, este punto va girando, ¿sí?
y lo vuelvo a encontrar aquí. La velocidad relativa entre la herramienta y el diámetro, que es la velocidad tangencial, se deduce de la siguiente fórmula. O sea, si yo digo que el usillo gira a 1 RPM, o sea, 1 revolución por minuto, la velocidad tangencial aquí será pi por diámetro por la RPM. ¿Por qué pi por diámetro? Bueno, pi por diámetro porque pi por diámetro es el perímetro. Y si digo que gira 1 revolución por minuto, es decir, que está girando un perímetro por minuto. ¿Está claro? Entonces, pi por diámetro por 1 revolución, vamos a suponer que el diámetro es de 100 milímetros, pi por 100, serían 316 milímetros. Por 1 RPM, ¿sí? Serían 316 milímetros por minuto. Como normalmente no se tornea nunca a 1 RPM, sino que supongamos que la velocidad de giro sea de 1000 RPM, si yo tengo 316 milímetros por 1000, sería una velocidad de 316.000 milímetros por minuto. Entonces, como se mide en metros por minuto la velocidad de corte para reducir ese número, se aplica un factor de corrección de 1000 para poder expresar, ¿sí?, la velocidad de corte en metros por minuto. El diámetro se mide siempre en milímetros, las RPM se miden siempre en revoluciones por minuto. La velocidad de corte la vamos a medir siempre en metros por minuto. ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, no es una duda del contenido, sino que no sé cómo, tipo, no sé encarar esto, digamos, no tengo ni idea de lo que estamos viendo y no sé qué es a lo que tengo que prestar atención, no sé. ¿Vos comenzaste la clase junto cuando yo empecé? ¿Sí? Bueno, estamos viendo mecanizado. Estamos viendo un proceso de mecanizado por arranque de viruta. Hacé de cuenta de que vos tenés, no es el caso este porque este es torneado, pero hacé de cuenta que tenés que hacer, qué sé yo, un vaso. Y yo te doy un pedazo de telgopor. Entonces vos tenés que empezar a cortar ese telgopor para generar la geometría de un vaso. Tenés que arrancar material. Entonces, lo que estamos viendo en el torneado es un proceso de fabricación por arranque de viruta. Esto lo dije en la clase pasada, la clase anterior, expliqué que íbamos a ver dos procesos de fabricación. Uno es torneado y otro es fresado. Entonces, ahora comenzamos con torneado. Torneado es para fabricar piezas de revolución. Piezas de revolución son aquellas que su perfil gira sobre su propio eje. Por ejemplo, una botella, un vaso, un cucurucho de helado. No sé qué otro. ¿Se entiende los ejemplos que doy? O sea, son piezas de revolución, que su perfil gira sobre su eje. Esas son piezas que podemos fabricar con este proceso de fabricación que es torneado, que es por arranque de viruta, arranque de material. Por eso, si viste el video que presenté, vamos a volver a verlo. Si vemos este video, fíjate cómo tenés un material cilíndrico, ¿sí? Y luego con una herramienta, arrancar viruta, vamos eliminando la viruta, vamos conformando otra pieza con otra geometría, pero siempre es una pieza de revolución. Entonces ahí está sacando material, esa chispa que se ven que saltan es material que se está eliminando del bruto, del diámetro bruto,
y se va conformando otra pieza. Profe, Sí, yo tengo una duda en cuanto a cómo vamos a encarar esto desde la informática, porque parece, por lo que yo veo ahí, como un proceso muy manual, digamos, como si yo tuviera que estar en la máquina haciéndolo manualmente. Nosotros en el AutoCAD lo que vamos a hacer es diseñar qué se va a mecanizar o cómo es. nosotros estamos viendo el proceso de fabricación ahora. ¿Sí? Y ya vamos a avanzar con la teoría, pero recién comenzamos. Sí, sí, Tenemos por lo menos... digamos, nos olvidamos de que la materia se llama informática, digamos, lo vamos a encarar por otro lado. ¿Cómo? Es que no entiendo cuál sería la idea de encarar esto por la informática. Y eso es por ahí lo que me confunde, por ahí no le tengo que dar bolilla al nombre de la materia, digamos. No, porque informática, vos tenés proceso de fabricación y para... vas a usar una planilla de Excel, vas a usar un Word. Bueno, acá vas a usar informática aplicada a una fabricación. El AutoCAD es para poder dibujar la pieza, ¿sí? Porque vos sin coordenadas no podés fabricar una pieza. Perfecto. Claro, Entonces, ahora estamos viendo la base de la fabricación, ¿sí? Es como que yo te quiero enseñar a usar AutoCAD y no sabes ni lo que es geometría. Tengo que enseñar primero geometría, para que vos después puedas usar una herramienta sí, perfecto. de dibujo. Entonces, nosotros vamos a ver la teoría de la fabricación. Para esta teoría que vamos a ver de la fabricación nos va a servir para poder hacer un programa de control numérico, que eso lo expliqué en la clase pasada. O sea, la primera parte del año nosotros vamos a ver cómo elegir una herramienta para mecanizar. Y luego, con esos parámetros de la herramienta, vamos a poder hacer un programa de mecanizado para fabricar la pieza. Entonces ahí sí ya empezamos a usar informática, porque tenemos que hacer un programa de control numérico. Y vas a tener que haber dibujado la pieza. Y cuando vos dibujaste la pieza vas a sacar coordenadas, y esas mismas coordenadas son las que vas a usar para hacer el programa, para decirle a la máquina por dónde se tiene que mover. Si vos ves acá el operario, lo está haciendo en el mismo control numérico. Acá está dibujando la pieza, o sea, es una forma. Esa pieza acá se ve todo un texto ahí, que es el programa que el operario genera. Pero primero yo tengo que saber elegir la herramienta. Perfecto, profe. Gracias. ¿Entiendes? Te voy a dar otro ejemplo. Yo te puedo enseñar a manejar, pero si no tenés el auto, Sí, está. entonces tenemos que elegir primero el auto. Y es lo que estamos haciendo en esta primera parte. Bueno, ¿alguna duda más? Buen día, ¿cómo está? Yo le quería hacer una consulta. Al principio usted mencionó dos movimientos. No sé si los podría repetir a los nombres, más allá de que era uno, creo que dijo tangencial y el otro que, bueno, iba hacia el centro. Un segundo. Bueno, ¿se ve la pantalla ahí del apunte? Sí. Tenemos un movimiento axial y uno radial. ¿Me puedo volver a repetir la pregunta? Sí, eran esos dos movimientos. Pensé que había dicho otro nombre. No recuerdo. No, o sea, la herramienta se puede mover en sentido axial o radial. Son los dos ejes cartesianos que tenemos en ese plano. Hace cuenta que esa flecha es el eje X y esta que está aquí es el eje Z. Entonces, dos ejes componen un plano, ¿tá? En el cual se mueve la herramienta. Ahora, si yo combino simultáneamente esos dos movimientos, o sea, en sentido axial y radial, estoy haciendo un perfilado, que es combinar una geometría que no es ni longitudinal ni axial, es una combinación de dos movimientos. O sea, para hacer un arco necesito que la herramienta se mueva, ¿sí? Simultáneamente en los dos sentidos. ¿Está claro?
Perfecto. ¿Y el Bueno, refrentado cómo sería? el referenciado es este, el frente de la pieza, el frente de la pieza. Longitudinal es esto. ¿Mm? El Claro, referenciado como si fuese un movimiento axial, radial, perdón, radial, en el sentido del radio. Y este es axial, sí, que es un cilindrado se puede llamar, porque yo cuando paso para allá estoy formando un cilindro. Esto que se ve marrón acá es un cilindro en bruto. ¿Qué quiere decir en bruto? Que el material como viene de la serie. Viene una medida, supongamos, de 50 milímetros. Y yo lo quiero dejar de 38 milímetros. Entonces tengo que empezar a cilindrar para llegar a esa medida. ¿Mm? Entonces hago movimiento en sentido axial. Si me muevo en sentido radial, estoy referenciando, estoy cortándole el largo a la pieza. ¿Mm? claro, perfecto, gracias. Bueno, Y la entonces, última, el sí, bolsillo, o sea, sujeta la pieza como si fuese un taladro, ¿no? O sea, cuando ponemos la mecha y la ajustamos con las... exactamente, es como si fuese el mandril, en este caso se llama plato, ¿sí? Lo van a nombrar siempre como plato. Plato del torno es ese mandril que vos estás asociando con un taladro, que fíjate que tiene también como tres patitas, que son las que se abren y se cierran y agarran una mecha. Haz cuenta que ahí estás agarrando una pieza, ¿sí? Tiene ese mismo movimiento. Por eso tiene tres mordazas, que son estas tres, que se abren y se cierran como si fueran tres dedos. Entonces vos, con tres puntos de sujeción a equidistantes 120 grados, cada uno, ¿sí? Centran la pieza y la hacen girar sobre el mismo eje de rotación del usillo. ¿Estamos ahí? Profe, Sí, discúlpame. El axial sí. entonces está en el eje Z. El axial está en el eje Z. Bien. El sentido axial es el eje Z y el sentido radial es el eje X. Entonces, cuando nosotros programemos, me voy adelantando, cuando programemos, ¿sí? La pieza, para tomar, por ejemplo, en un diámetro, voy a programar que se mueva a una posición de X determinada, X, por ejemplo, 35, que es el diámetro, y me voy a desplazar en profundidad en el sentido Z. Bárbaro, gracias. Bueno, aguárdame un segundito.
Sí, profe. Bueno, siguiendo entonces, habíamos llegado acá a ver la fórmula de velocidad de corte. Entonces podemos ver que a distinto diámetro y a una RPM constante, ¿sí? De 100, aquí abajo está, a una velocidad de Usillo constante de 2000 RPM, ¿sí? Para distintos diámetros, tengo dos velocidades de corte distintas. Es decir, que la velocidad de corte es directamente proporcional a las RPM. Y directamente proporcional a la velocidad, al diámetro en la cual estoy cortando. Es decir, a menor diámetro, esto es mal, o sea, menor diámetro, menor velocidad de corte. Mayor diámetro, mayor velocidad de corte. ¿Sí? Es directamente proporcional. ¿Se entiende esto? Acá un ejemplo de cálculo de perímetros, cosas muy básicas, ¿no? Sí. Como nosotros vamos a ir, no sé si, no sé cómo sería la palabra, pero como gastando la pieza o bueno, sacándole material, Sí, que va a tener un diámetro más pequeño, ¿vamos a decir sí. que varía la velocidad o cómo? Y acá lo estamos viendo. ¿Cómo? Acá lo estamos viendo. A menor diámetro y manteniendo la RPM constante, Claro. ¿sí? La velocidad de corte es menor. Ah, listo. Gracias, Ah, profe. ya después vamos a ver qué es lo que nosotros necesitamos. Esto está viendo toda teoría para que ustedes entiendan qué es la velocidad de corte. Entonces, a RPM constante, con un diámetro menor, la velocidad de corte es menor. ¿Sí? Esto es como estar en una calecita. La calecita de los juegos. O sea, si vos te vas a la orilla, vas a ir a una velocidad tangencial mayor a que si vas y te paras en el centro de la calecita. Sí, profe, Claro, gracias. esa es la velocidad tangencial. Bien. Entonces, bueno, vamos a ir incorporando otros detalles. Ahora vimos solamente la RPM y la velocidad de corte. O sea, vimos RPM, qué es lo que es la RPM, y la velocidad de corte incorporada aquí en una ecuación. Ustedes van a ver que vuelven a repetir definiciones. O sea, velocidad de Usillo que da definiciones aquí. ¿Qué es lo que es la velocidad de Usillo? Ya lo vimos, en RPM. Velocidad de corte también lo vimos. Incorpora otro dato que es el avance. ¿Sí? Entonces, solamente vimos el movimiento de giro del Usillo y qué es la velocidad de corte, que es la velocidad relativa entre la herramienta y la pieza. Entonces, aquí nuevamente vemos la herramienta, o sea, en dos posiciones distintas. Eso que se va generando aquí es la viruta, el arranque de material. Lo amarillo se llama inserto y esto gris se llama porte inserto. Entonces, si yo la herramienta no la muevo, no va a entrar nunca en contacto con la pieza y no va a haber arranque de material. Entonces, ahí sale un parámetro nuevo, un parámetro que vamos a necesitar, que es el avance. El avance es la velocidad de traslación de la herramienta, ¿sí? La pieza gira, la herramienta se traslada sobre un plano XZ. Entonces, ese avance de traslación, esa velocidad de traslación, se llama avance y está medida en milímetros por revolución, o sea, milímetros por vuelta de la pieza. Entonces, dice que se trata de un valor clave para determinar la calidad de la superficie que se está mecanizando. Eso traducido en una explicación más básica es que a mayor avance, mayor rugosidad. Menor avance, una rugosidad más baja, o sea, una superficie más lisa. Entonces, como para que ustedes vayan teniendo una idea,
en cuanto al avance se refiere, la calidad de terminación en la pieza. Bien, entonces otro parámetro que necesitamos saber es la profundidad de corte. La profundidad de corte es cuánto estoy sacando yo de espesor de viruta. Esto es como si ustedes tienen un pan de manteca, tienen el cuchillo en la mano y quieren sacar una rodaja, pasando el cuchillo arriba, suavecito, saca como una viruta como esta, así, más fina. Ahora, si ustedes presionan, clavan el cuchillo y avanzan, de acuerdo a la profundidad que ustedes clavan el cuchillo, es el espesor de la viruta que vayan a sacar. Esto es lo mismo. El AP es la profundidad a la cual yo coloco la herramienta de corte para después, cuando avance hacia la izquierda, saque la viruta, ¿sí? Entonces, la profundidad de corte en milímetros, ¿sí? Que dice profundidad de corte en milímetros, es la mitad de la diferencia entre los diámetros mecanizado y no mecanizado de la pieza. El diámetro mecanizado es este gris y el no mecanizado es este marrón. O sea, yo estoy con un marrón, cuando la herramienta empieza a mecanizar desde esta posición hacia allá, ¿sí? Voy mecanizando este diámetro gris, entonces la profundidad de corte es la mitad de la diferencia entre diámetros. ¿Y por qué es la mitad? Porque tengo una distancia aquí y una distancia aquí abajo, ¿sí? En el radio. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe, ¿podrías repetir si el avance era mayor? Nosotros teníamos una pieza más. Cuando el avance es mayor, la calidad de la superficie es más grotesca, ¿sí? Tiene una rugosidad más alta. Rugosidad es una forma de medir la calidad de superficie. Si tocan una lija, tiene una rugosidad, ¿cierto? Ahora, si tocan un mármol pulido, tiene otra rugosidad. ¿Да? Entonces, cuando uno mecaniza la pieza, tenemos distintas rugosidades y eso está especificado en el plano de la pieza de acuerdo a lo que yo quiera lograr. Perfecto. Y eso se debe a la cantidad de viruta, digamos, que se extrae. Sí. No es la cantidad de viruta, porque cuando uno, eso es el avance. Si yo avanzo muy rápido, ¿sí? Genero surcos. Y vos imaginaste que la pieza va dando vuelta, la punta de la herramienta va sacando, ¿sí? Si yo avanzo muy rápido, que genero como una espiral y un surco muy grueso, muy grande. Si avanzo lentamente, ya lo vamos a ver más adelante. Eso, a ver si lo vemos acá. Ahí se ve. Si yo avanzo muy rápido, voy generando todas estas crestas, ¿ves? Avanzo más lento y las crestas estas van a estar más pegaditas una a otra. Claro, así entonces tenían la rosca en el video, ¿no? Claro, la rosca es un paso muy elevado, una velocidad de avance muy rápida para generar el paso de la rosca. Vos imaginate que una rosca, por ejemplo, que es una métrica 10, paso 1,5. Paso 1,5 es 1,5 milímetros por vuelta. Entonces la herramienta tiene que avanzar a 1 milímetro por vuelta para hacer una rosca. 1,5 milímetros, perdón. Dije métrica 10, paso 1,5. ¿Se entiende? Entonces, si yo quiero tener una rugosidad muy baja, el paso, el avance por vuelta, y va a ser 0,1. ¿Se entiende? 0,1 milímetros. Para poder tener una rugosidad, una superficie lisa. Y no así con cresta como esta. Pero ya lo vamos a ver con los parámetros más adelante, cuando elijamos parámetros de corte. ¿Alguna pregunta de aquí? No, profe. Bueno, el ángulo de posición KR, yo lo explico, pero bueno, es el ángulo que se forma entre el filo de corte, ¿sí? Y el sentido de desplazamiento. Fíjense, la flecha, el sentido en el cual se desplaza la herramienta, y el filo con respecto a ese sentido, genera un ángulo KR, ángulo de posición. Pero, bueno, eso es un parámetro que nosotros no vamos a profundizar en eso, sino que eso es un dato que da el fabricante y explica qué es lo que es, porque de acuerdo a eso es la calidad de corte de la herramienta. Pero la usan para el diseño de la herramienta. Nosotros no vamos a diseñar inserto ni vamos a diseñar herramientas, nosotros vamos a utilizar. ¿Sí? Pero bueno, es importante que conozcan de qué se trata el KR.
Bueno, por supuesto, Profe, sí, disculpe, ¿no? ¿El ángulo este de posición depende de la sí, herramienta o sí, depende de la herramienta, depende de la del porta herramienta. herramienta? ¿Eh? O sea, yo con el porta herramienta puedo hacer variar el ángulo de posición o la herramienta. Sí, también, también. Eso es un Ah, listo. mecanismo. Normalmente eso se logra con máquinas multitarea que se llaman, no en este caso. En este caso el entorno lo puedes poner así la herramienta, no puedes poner de otra forma. No puedes inclinarla la herramienta. El entorno de control numérico, ¿sí? El video que vimos recién. La mente es fija, una vez que la pones no se mueve más. Hay otro tipo de máquina que uno puede ir variando este ángulo porque tiene el cabezal aquí que se mueve. ¿Mm? Pero no le quiero complicar la vida porque la mente es fija. En el caso que nosotros vamos a ver, es fija. Bueno, cálculo de datos de corte. Entonces, vuelvo a decir velocidad de corte, cómo se calcula la velocidad de usillo a partir de la velocidad de corte. ¿Se acuerdan cuando vimos la fórmula y dijimos la velocidad de corte varía con el diámetro? A una RPM constante varía con el diámetro. Sí, es directamente proporcional al diámetro. Sí. Bueno, en realidad nosotros cuando vamos a seleccionar parámetros de un mecanizado, vamos a buscar una velocidad de corte que está asociada al inserto y al material que yo voy a mecanizar. ¿Sí? Es decir, que lo que se va a mantener constante durante el mecanizado es precisamente la velocidad de corte, no la RPM. Claro, es distinta que esta fórmula. Esta fórmula me está explicando de que si yo mantengo la RPM constante a un menor diámetro, la velocidad de corte baja. Esto, ¿sí? Comparado con esto, hay una diferencia bastante grande, ¿no? De 314 a 500, la amplitud es casi el doble. Y en la realidad, ¿sí? Como vamos a trabajar es distinto. La velocidad de corte es la que tenemos que nosotros mantener constante. ¿Por qué? Porque es un parámetro que asocia la calidad del inserto con el material que yo voy a mecanizar. Dicho esto, si yo elijo un inserto y voy a mecanizar acero, quizás la velocidad de corte sea de 200 metros minuto. Si voy a mecanizar aluminio con el mismo inserto, la velocidad de corte sea 300 metros por minuto. Si voy a mecanizar madera con el mismo inserto y la velocidad de corte quizás sea 400 metros por minuto. ¿Está claro? Sí. Entonces nosotros mientras vamos haciendo el mecanizado y vamos como achicando el radio de la pieza, vamos jugando con la velocidad del usillo. Claro, eso en un control numérico, en una máquina de control numérico, yo le digo a la máquina, yo quiero trabajar con una velocidad de corte de 400 metros minuto. Entonces la máquina ya, sabiendo en qué diámetro está, va a aumentar o va a disminuir la velocidad de RPM. ¿Está claro? Sí, profe. Eso en un control numérico. En un entorno manual, antes, cuando nosotros trabajábamos con el entorno manual, y teníamos que ir jugando, a medida que se iba achicando el diámetro, teníamos que ir subiéndole las RPM para que la velocidad de corte se mantenga constante. ¿Se entiende? Sí, sí. Lo importante es que el fabricante de la herramienta va a decir, bueno, con este inserto podés mecanizar acero y la velocidad de corte usarla entre, qué sé yo, 100 metros y 120 metros, no hay que tener un parámetro justo. Dice, entre 100 y 120 es lo ideal. Si mecanizas a más velocidad de corte y vas a quemar el inserto, se va a deteriorar el inserto. Si trabajas a menos velocidad de corte, el inserto no va a cortar bien. Entonces, hay que tratar de trabajar a la velocidad de corte que nos especifica el fabricante. Por eso, acá dice cálculo de datos de corte. Vea en un ejemplo cómo se calcula la velocidad de usillo. Datos, velocidad de corte, 400 metros, diámetro que voy a mecanizar, aquí calculo la velocidad del usillo que necesito para mecanizar ese diámetro, ¿sí? de 100 milímetros. Hola.
Hola. Ahora sí, profe. Sí. Hola, hola. Profe, Sí. ahí se lo escucha. Ah, bueno. Bien, entonces dijimos, ¿cómo calcular la RPM? Bien, aquí estamos viendo otra teoría, ¿sí? Que son el ángulo de inclinación y de desprendimiento. Esto es solamente a modo informativo, decirles que el inserto tiene dos ángulos de posición, o sea, el plano de este inserto que está aquí amarillo no está en el mismo plano XZ que pasa por el eje de la pieza, sino que tienen dos ángulos de inclinación. Esos ángulos sirven para mejorar el corte en la pieza. Esos ángulos los determina el fabricante del inserto, ¿sí? Pero solamente esto como para que conozcan que existen dos ángulos, uno que se llama de desprendimiento, ¿sí? Que es este que está aquí, que es como que este inserto estuviese inclinado así, hacia abajo, hacia este sentido de la mano, y el ángulo de inclinación, que es como que este plano estuviese caído hacia el frente, ¿sí? Son dos ángulos que inclinan el inserto para mejorar el corte en la pieza. Bien, aquí estamos viendo una imagen que habla de la profundidad de corte y formación de la viruta, ¿sí? Como la herramienta del inserto está avanzando. Este es el AP y esta es la sección de la viruta, por la forma que tiene el inserto. Fíjense en otro inserto distinto, avanza así, tiene una P, otra sección de viruta. Acá está el KR, nuevamente, que veíamos arriba, fíjense, el ángulo, el filo de la herramienta con respecto al sentido de desplazamiento genera este ángulo de KR. Son esquemas para que ustedes vayan viendo las distintas formas que tienen los insertos de cortar, dependiendo cuál inserto yo elija. Aquí habla de la velocidad de avance y longitud de filo eficaz. Fíjense, este inserto tiene una P en el cual la longitud de corte eficaz es igual a la P, y si yo este mismo inserto lo inclino, el AP es distinto que la longitud de corte eficaz. Es decir, que la longitud de corte aquí es mayor que la P. Dependiendo de cómo yo ponga este inserto en un porta inserto, es cómo va a ser el corte. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? No, profe, se entiende. Bueno. Acá hay distintos tipos de insertos. CNMG, DNMG, WNMG. Son distintos códigos de insertos que son códigos ISO, que están homologados por distintos fabricantes. Y lo que habla es que cada código CNMG tiene una dimensión, ¿sí?, estandarizada. Entonces todos los fabricantes de herramientas fabrican el CNMG de la misma dimensión y la misma geometría. Lo que puede cambiar es la calidad del sustrato de material que usan para fabricar el inserto, la calidad de los rompeviruta, eso que se ve ahí arriba, esos firuletes que se ven ahí arriba, esas rayas, son rompeviruta que se llama, que son como ondulaciones que tiene el inserto. Cada inserto tiene ondulaciones distintas, ¿sí?, o rompevirutas distintas, que facilitan el quiebre de la viruta. Profe, Sí, inserto y plaquita vendría a ser lo mismo. sí. Vale. Inserto placa. Bueno, aquí el ángulo de posición KR que ya hemos visto anteriormente. Siempre el KR es con respecto al sentido longitudinal de la pieza. ¿Lo ven? Entonces,
hay un par de fórmulas donde calcula el espesor de la viruta. El espesor de la viruta es no el AP, sino el largo de la viruta. ¿Está claro? Sí, Si profe. seguimos, vamos viendo distintas fotos con KR distintos. Esta tiene un KR entre 90 y 95 grados. Esta, Profe, sí, ¿todos los lados de los insertos tienen filo? sí, algunos sí, otros no. Por Tienen ejemplo, todos los lados tienen filo. Corta esta punta y corta esta punta. Entonces gira el inserto. Sí. yo tengo el que es como un rombo, digamos. Yo puedo cortar con la parte más ancha y con la punta. Sí, ahí se ve. Es el rombo, ¿ves? La punta corta y todo este filo corta. Y yo lo puedo colocar, digamos, al revés. Este filo. ¿Cómo al revés? ¿Este filo? Claro, es Sí. como un rombo. Yo por ahí Sí. con el ángulo agudo, de alguna forma. ¿Yo lo puedo hincar, por así decirte, con el ángulo obtuso o no? ¿Cuál sería el ángulo obtuso? ¿Este? ¿Este? Claro, el que está abajo. No, este acá. Claro. No, con ese no puede cortar. El que corta es esta punta. Perfecto. Esta punta y el lateral del inserto. Esta punta y este lateral. ¿Sí? Si yo frenteo la pieza, va a cortar la punta y el lateral este que está acá a la mano. ¿Sí? Perfecto. Esto lo puedo ver acá, apenas empezamos a verlo. Acá está cortando la punta y este lateral del inserto. Acá está cortando la punta y este lateral. Son herramientas distintas, ¿ven? Este tiene un inserto colocado de esta forma y este está de esta forma. Pero en este caso, por ejemplo, esta herramienta puedo solamente cilindrar, no puedo cortar para el frente. Tengo la herramienta acá, ¿ves? Ustedes van a ver, ya vamos a ver distintos tipos de herramientas, pero acá en la foto esta que vimos recién, este inserto, de como está de forma esta, puede cortar este filo con este lateral y este filo con este lateral. Y este inserto, yo saco el tornillo que está en el medio, lo giro, pongo este filo que está la manita acá, lo pongo del otro lado y puedo usar ese filo. Bueno, acá muestra la foto de distintos tipos de posiciones. Después acá hay una fórmula que habla del consumo de la potencia. El consumo de la potencia nos sirve para calcular cuánta potencia consume la herramienta de acuerdo a la velocidad del lucillo, la velocidad de corte, el avance, la P, ¿sí? Y una fuerza de corte específica que nos da el fabricante. Calculamos la potencia neta. En nuestro caso, el cálculo de potencia, nosotros en el desarrollo de la materia, cuando hagamos los ejercicios, no lo vamos a utilizar porque no tenemos máquinas, ¿sí? Para que ustedes puedan aplicar esto. O sea, máquinas hay una infinidad de tamaños y de diversidad de máquinas. Sí pueden agarrar la forma y hacer el cálculo, eso es una pavada porque tienen todos los datos, pero van a hacer el cálculo y no van a tener sentido calcularlo, ¿sí? Porque no puedo ni compararlo con la máquina que voy a usar. ¿Se entiende? Distinto sería que tuviésemos en la facultad, tengamos una máquina, en la cual esa máquina ya me dice qué potencia tiene el oscillador, y entonces yo le puedo preguntar con respecto a esta máquina, a ver si la potencia va a dar para poder mecanizar la pieza. Pero es una fórmula muy simple para hacer el cálculo de potencia que es solamente informativa, ¿sí? Bueno. Entonces ahora llegamos a unos pasos, que es el proceso de planificación de la producción. El proceso de planificación de la producción se resume en 5 pasos. El paso 1 es analizar la pieza, analizar la geometría de la pieza, o sea, dimensiones y el tipo de operación que yo necesito hacer para obtener el producto deseado.
Por ejemplo, aquí está partiendo de un cilindro y lo que está queriendo fabricar es una esfera con un cuello. Entonces, para poder fabricar una esfera con un cuello, yo debo elegir la herramienta adecuada que me permita generar esa geometría. Otro dato importante es el material de la pieza, ¿sí? Ese material de la pieza está indicado en el rótulo. La cantidad también es un parámetro importante, pero es más importante para hacer un cálculo de costos. Nosotros vamos, cada ejercicio que hagamos, no nos va a interesar la cantidad, porque la cantidad me define también qué máquina yo necesito para fabricar una pieza. Es decir, si voy a hacer una producción muy alta y necesito tener una máquina de mucha productividad, una máquina rápida, una máquina robusta, una máquina que tenga cargador automático de piezas, eso me define la cantidad. Pero yo puedo hacer una pieza de cantidad unitaria con una herramienta y con la misma herramienta puedo hacer 1000. O sea, no me va a cambiar la herramienta que yo voy a utilizar para fabricar la pieza el parámetro de la cantidad que tengo que fabricar. ¿Se entiende? O sea, la cantidad se utiliza solamente para definir con qué máquina voy a mecanizar. Y por eso llegamos al parámetro número 2, que es la máquina. Nosotros este punto de parámetro de máquina no lo vamos a ver, ¿sí? Por el mismo motivo que le explicaba recién, es que hay infinidad de máquinas y no es el objetivo de la cátedra. El objetivo de la cátedra es que nosotros analicemos la pieza, veamos sus dimensiones y el tipo de operación que necesitamos realizar, veamos qué material de pieza tenemos que mecanizar y vamos a saltar el punto número 3, que es elegir la herramienta de torneado, ya sea para exterior o interior, longitudinal, perfilado o refrentado, o sea, qué tipo de operación tengo que hacer. Es decir, analizando la pieza, el material de la pieza, vamos a ver, elegir la herramienta. Una vez que elegimos la herramienta, por ejemplo, acá hay 3 tipos de herramientas distintas, bueno, elegimos las herramientas, son las 3 herramientas que yo voy a utilizar para el proceso. Voy a ir ahora los datos de corte, el avance, la profundidad de pasada, todos los parámetros que estuvimos viendo recién en la teoría. Es decir, una vez elegida qué herramienta voy a mecanizar, voy a buscar los parámetros de corte. Y con esos parámetros de corte hago el cálculo, ¿sí?, que hablábamos anteriormente con las fórmulas. Luego está el punto número 5 que dice resolución de problemas. Tampoco lo vamos a aplicar porque esto es ya analizando qué sucedió en el corte. Es decir, tenemos que tener la máquina, mecanizar la pieza y ver qué es lo que está pasando. Si el inserto se gasta, si la viruta no se corta, o sea, ya es el efecto del mecanizador. Eso no lo vamos a ver nosotros. O sea, nos vamos a concentrar. Punto número 1, punto número 3, punto número 4. ¿Alguna pregunta? ¿Hola? No, profe. ¿No? Bien, entonces dicho esto, vamos a ver componente y material de la pieza, que es el punto número 1. Parámetro a tener en cuenta, dice analice las dimensiones y exigencia de calidad de la superficie que se va a mecanizar, tipo de operación, que tenemos que hacer, si es exterior, bueno, todo lo que repite, todo lo que vimos arriba. Pero aparece aquí este cuadro, que es lo que me importa explicarle. Los fabricantes de herramientas han clasificado, ¿sí?, en 6 grupos de materiales: P, M, K, N, S y H. Fíjense que cada uno tiene un color. Todos los fabricantes de herramientas siguen esta norma. P es para aceros, M es para aceros inoxidables, K es para materiales fundidos, fundición gris, fundición nodular, N para aluminios, o sea, materiales no ferrosos, alto contenido de cromo, níquel, y los H son para materiales templados. Los materiales templados son aquellos que se les aplica un tratamiento térmico. Seguramente ustedes lo van a ver en conocimiento del material o no sé cómo es la materia que tienen. Van a ver ahí qué es lo que es un temple.
en un material. O sea, un acero endurecido seguramente. Entonces, lo importante es que ustedes identifiquen esto. 6 grupos de materiales, 6 letras distintas y colores. Está bien intuitivo para cuando uno tiene un inserto, una caja de inserto en la mano y ve que un inserto P, calidad para P y está azul, sabemos que es para mecanizar cualquier tipo de aceros. Si está con color amarillo y de letra M, es para aceros inoxidables. Entonces, los fabricantes identifican de esta forma para qué aplicación puede utilizarse el inserto. El parámetro, sí. Y los insertos, digamos, pueden venir con más de una variable, por ejemplo, que venga PM para hacer acero y para... Sí. Puede venir un inserto y en la caja del inserto te va a indicar que es apto para P y para K, por ejemplo. Perfecto. O para el 6. Hay insertos que son aptos para el 6, ¿sí? Pero tienen velocidad de corte distinta. Pero normalmente cada inserto tiene una aplicación. Te dice, bueno, lo óptimo de este inserto es que lo puedas aplicar en el P y en el N. Pero bueno, también como segunda opción lo puedes usar que sea en el N, te va a decir. Pero siempre hay una primera opción. Profe, disculpe, ¿podría repetir el PMK, todo eso? ¿Qué quieres que repita? ¿Cuáles son? Tipo, porque anoté aceros inoxidables y me quedé. Bueno, ya lo vamos a ver bien, pero bueno. Aceros, acero inoxidable, materiales fundidos, materiales no ferrosos, aceros termoresistentes y materiales templados. Ya esto lo vamos a ver bien, después cuando apliquemos van a ver una tabla, lo van a ver seguido, lo van a ver. Gracias. Bueno, parámetro de máquina, bueno, lo que hablaba recién, léanlo, todas las consideraciones de la máquina, que eso nosotros no lo vamos a ver. Elección de herramientas, sí lo vamos a ver. No tiene sentido que yo lea todo esto que está acá, porque toda teoría y algunos comentarios que hace este fabricante de herramientas, ¿sí? Ventajas y desventajas de una placa romboidal. Pero tenemos un montón de tipos de insertos, ¿sí? Acá está nombrando solamente un romboidal y un whipper. Tenemos los redondos, tenemos triangulares, tenemos un montón. Lo que estoy diciendo es que debemos elegir la herramienta adecuada. Ya lo vamos a ver más adelante cómo elegimos la herramienta adecuada. ¿Cómo se aplica? Por ejemplo, aquí si vemos este gráfico, nos dice esta herramienta, qué movimientos puede tener esta herramienta, ¿sí? Esto también lo van a ver en todos los manuales, todos los fabricantes de herramientas hacen esto. Ponen la herramienta, este gráfico y este símbolo que dice, bueno, esta herramienta se puede desplazar en este sentido, así y hacia abajo. No puede ir, por ejemplo, frenteando la pieza. ¿Está claro? Entonces me determina mi campo de movimiento que puedo lograr con esta geometría de herramienta. Hay un montón de geometrías, ya las vamos a ver. Esto es lo que dice el punto número 4. Aparte de eso, aquí en este punto nos va a dar la velocidad de corte, nos va a dar el avance, nos va a dar todos los parámetros de la herramienta que yo elige. Bueno, resolución de problemas es lo que le decía que no vamos a evaluar porque nosotros no vamos a poder ver si la viruta sale así, larga o corta. Lo que sí puedo analizar aquí, en este gráfico, es que la viruta así no sirve, así larga tampoco. Lo mejor es que la viruta se corte en pedazos, en trozos. Entonces, lo que normalmente se eligen insertos que tengan un buen rompeviruta y que me garanticen que la viruta se quiebre. Pero a veces, cuando elegimos parámetros que no están bien, por ejemplo, que el avance es muy bajo o la profundidad de corte es muy baja, a veces la viruta no se corta y se empieza a hacer estos rulos, que son indeseados en cualquier mecanizado porque se va enredando o va generando una bola, un ovillo,
que es difícil de sacar después de la máquina, bueno, tiene un montón de cosas negativas. Bueno, por último aquí habla de insertos negativos y insertos positivos. La única diferencia que hay entre inserto negativo y un positivo es que el inserto negativo, este ángulo aquí es 0, ¿sí? El ángulo del filo con respecto al plano del inserto es 0, y el ángulo del filo con respecto a la superficie del inserto siempre tiene un ángulo positivo. Normalmente los insertos positivos tienen un corte más suave, ¿sí? Un corte más estable. Es como que tienen una cuchilla. ¿Qué tiene de diferente un inserto positivo o negativo? Bueno, que el inserto positivo solamente puede usar los filos de esta superficie, ¿sí? Este y este. Abajo no tengo nada. Un tipo negativo, esta superficie negra que tengo aquí, la tengo igual abajo. Entonces, ese inserto negativo yo lo puedo girar. Entonces tengo 4 filos. Tengo 1, 2 y los 3 y 4. En un positivo tengo solamente 2. 1, 2. Porque abajo no tengo nada. Por la propia razón de que acá tengo este ángulo. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, esto lo vamos a ver más en detalle después más adelante. Bueno, de aquí para adelante, que dice torneo exterior, plaquitas negativas, y va mostrando distintas herramientas. Ustedes agarren y lean esto, porque no tiene sentido que yo lea lo mismo que dice el catálogo. Torneo exterior, plaquitas positivas. Torneo exterior, plaquitas negativas. Esto ya es un catálogo de este fabricante, ¿sí? Te está mostrando qué tipo de herramientas tiene. Fíjense en que con las mismas herramientas podemos hacer lo mismo, tanto con negativas como con positivas. Solamente que a veces las positivas hacen un corte más suave. Si yo quiero lograr mejor terminación con menos vibraciones, uso una positiva. Si no me importan las vibraciones, puedo usar una negativa. Es para que vayan viendo, leyendo, que también hay torneado interior, ¿sí? Hasta ahora vimos todos gráficos de torneados exterior, pero si yo analizo, por ejemplo, que es un vaso, tengo un perfil exterior y tengo adentro un perfil interior. Entonces también vienen herramientas para torneado interior, como grafica acá esta imagen. Entonces, esto es muy esquemático, ustedes leanlo, no hay nada que yo pueda explicarles, sino ir viendo una información general de cómo son los sistemas de sujeción, las guías que tiene, o sea, cómo van los tornillos puestos en la placa, o sea, todo esto es informativo, no suma al objetivo de la cátedra, que es seleccionar un inserto. Si yo el inserto que seleccione lo tengo con sujeción a palanca, o sujeción rígida, o sujeción con tornillo, no va a cambiar nada, ¿sí? En la elección del inserto. Puede cambiar en el uso en la máquina, pero ya eso es un campo en el cual nosotros no vamos a entrar porque no tenemos máquina. Entonces, al no tener máquina, no podemos probar si realmente es mejor sujeción a palanca o sujeción rígida o sujeción a tornillo, ¿eh? Pero bueno, pueden ir leyendo ustedes aquí cuáles son las ventajas de cada una. Bien, entonces, hasta acá llegamos porque ahí vamos a empezar a entrar a buscar elección de plaquitas, ¿sí? Que desarrollar esto nos va a llevar tiempo, por lo menos una clase entera. Entonces tiene sentido que empecemos ahora y lleguemos a dar 15 o 20 minutos más, aparte de estar cansado ya de tanta teoría. Entonces les dejo para que lean hasta acá. En la próxima clase vamos a seguir con la elección de plaquitas. Ustedes pueden ir leyendo el apunte, léanlo, no hay ningún problema. Acá les habla de lo mismo que hablamos más arriba. Pueden leer todo, pero todo esto, hay una señorita recién me preguntaba de los materiales. Bueno, acá están los grupos de materiales. Fíjense en que
Va a estar explicado bien todo lo que decía recién: acero, inoxidable, fundición, aluminio, termoresistente y acero templado, ¿cierto? Y dar Profe, ejemplo de que, sí, hoy tenemos clase de teórico, de práctico. no, siempre van a tener una clase de teórico y una clase de práctica. Ah, listo, Clase listo. práctica, Gracias. para que la clase pasada no tuvieron práctica, tuvieron feriado. Estuvimos con usted nomás. Tuvieron feriado la clase pasada. Tuvo Claro, el feriado, claro. Bueno, la próxima clase ustedes van a tener práctica. Y así, una semana práctica, una semana teórico. Por eso de acá a 15 días nos volvemos a ver. perfecto. Entonces ustedes 15 días pueden leer todo lo que vimos hoy, sacarse dudas, vayan anotando. Entonces los primeros minutos de la clase, bueno, va como duda y después avanzamos con el próximo tema, que es selección de plaquillas. Buenísimo. La primera parte va a ser más tediosa, porque es hasta que ustedes eligieran lo que es el mecanizado. Después, cuando entremos a ver fresado, van a ver que se vuelve a repetir toda la misma teoría de los tipos materiales, los tipos de inserto, nada más que en vez de ser torneado es fresado, pero también son fresas porta inserto. Entonces, toda esta primera parte de teoría que vamos a ver nos van a servir para fresado. Al principio es pesada, es difícil de entenderla, lo sé, porque es una materia muy nueva para ustedes, algunos no, pero la mayoría sí. Entonces, entender el mecanizado a veces no es fácil. Les sugiero que busquen videos, torneos CNC, pongan en YouTube y pónganse a ver videos y van a ver de todo tipo de videos de fabricación de piezas. Entonces, ahí van a entender qué es el torneado. Ahí van a ver distintos tipos de torno manual, torno de control numérico, tornos multitarea, de todo tipo de videos. Yo sí puedo hacer, voy a ver si hago una selección de link para que ustedes entren a ver. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, ¿podría subir este archivo de nuevo? ¿Cómo? Perdón, ¿Cómo? si podría subir este archivo de nuevo, porque yo Sí, me está. incorporé después a la materia y bueno, no me aparecen los mensajes viejos de autogestión. Bueno, ¿estás inscripto? Sí, Ahí sí, te paso sí. el link Pasa de que como era Dropbox. recursado, a Ahí todos está. los que estamos en recursado regular nos inscribieron más tarde, entonces en autogestión no nos salían, digamos, los mensajes. Ah, bueno. Bueno, fíjate si tenés algún... Yo no lo tengo ahora a mano acá para Si querés pasarlo. paso el link de Dropbox con todos los archivos por el chat. Dale, haz un favor. Así el compañero que no esté en autogestión lo puede ver. A ver si yo lo tengo. Sí. Sí, Sí. una consulta. Toda la Sí. información que vimos recién, como los tipos de plaquitas, las portaplaquitas y todo lo demás, ¿es información Sí. que vamos a tener que estudiar luego para el parcial? Sí, pero esto pueden tener todos los libros abiertos. ¿A qué te referís? Claro, no, si es a modo introductorio, luego lo vamos a tener que estudiar para rendirlo en el parcial. No, pues, esto es todo teoría. En realidad, después el apunte que vamos a usar para el parcial es otro, que es la elección de la herramienta en sí. Esta teoría, yo no tomo teórico, no tomo definiciones, tomo un ejercicio. Digo, hay que mecanizar esta pieza, tenemos que elegir la herramienta y el inserto, y los parámetros de corte. Entonces ustedes van a tener que hacer. Entonces, esta es de introducción teórica, un manual teórico, para que entiendan qué es lo que es la velocidad de corte, porque si vamos al catálogo y vemos, y dice, este inserto tiene velocidad de corte, tienen que decir, ¿qué es la velocidad de corte? Entonces, esta parte teórica, que van a ser 2 clases, es una base para que después podamos elegir la herramienta adecuada. Para que luego podamos entender los ejercicios. Exactamente, pero no es que después en el examen yo voy a tomar definiciones, ni fórmulas, no, totalmente otra cosa. Dejen que vayamos desarrollando la clase y ustedes se van a ir dando cuenta, no tengan miedo, de a poco vamos a ir dándole forma a la materia y después se van a dar cuenta de realmente cuál es el objetivo que nosotros seguimos.
Claro, Profe, muchísimas gracias, profe. la clase que viene no es con este mismo ID, ¿verdad? ¿Cómo? Tipo, perdón, la Yo voy clase a del publicar plan. un ID nuevo. Voy a publicar un ID nuevo. Ah, ok, gracias. ¿Publicaron ya el apunte? Sí, sí, ya lo subieron. Bien. Bueno. Bien, entonces nos vemos en la clase que viene. De acá 2 semanas. No, profe. Dale, Estamos. profe. Gracias. Chao, hasta luego. Chao. Profe, gracias.